Ya, muy bien. Recordemos que ya entramos al análisis de los circuitos en corriente alterna, ¿sí? De los diodos en corriente alterna. Y bueno, antes de eso hicimos un pequeño paréntesis para explicar la relación de transformación, que era el número de vueltas del primario con respecto al secundario, y que en base a esa relación de transformación podíamos obtener los voltajes, ¿verdad? Del primario tanto como del secundario, ¿sí? Bueno, ahora entrando ya un poquito más en materia, eso nos va a servir para la clase siguiente, que va a ser una pequeña clase en Proteus, ¿verdad? Ahí vamos a analizar un poquito más a fondo la parte de los transformadores. Por ahora vamos a seguir con nuestro análisis matemático de los diodos. Habíamos dicho que la principal aplicación eran los rectificadores. ¿Sí? De los rectificadores habían dos tipos, los rectificadores de media onda y los rectificadores de onda completa. Vamos a analizar primero los rectificadores de media onda. Los rectificadores de media onda habíamos dicho, ¿verdad? Estaban compuestos por un diodo y una resistencia. Para su representación lo voy a simplemente establecer de esta forma, donde tengo un diodo, y en este caso vamos a trabajar con diodos ideales, ¿no? No hemos trabajado hasta el momento con diodos ideales, los vamos a trabajar aquí uno con ideal y otro lo trabajamos con silencio, ¿no? Todo pintado en negro lo vamos a representar como un diodo ideal. Y esta resistencia que voy a asociar a este diodo me va a permitir establecer o medir el voltaje de salida generado. ¿Sí? Si no le pongo la resistencia va a ser un poquito difícil que ustedes lo midan. Sobre todo cuando ustedes ya están implementando el circuito, ya directamente va al filtro. Entonces, como que se pierde esta primera etapa y para fines didácticos hay que visualizarla, ¿no? Para ver que lo que realmente estamos hablando aquí es cierto, ¿no? Aquí voy a decir que tiene una entrada que la voy a representar como voltaje de entrada, VI, y vemos que está variando en el tiempo. Lo que quiere decir muy bien ahí. Poner así, ya. De esta forma lo voy a poner. Entonces aquí tengo un voltaje de entrada, que lo voy a representar de esta forma. Bueno, se supone que es una señal sinusoidal, ¿no? Que mi señal no me sale tan bien. Entonces aquí está en el tiempo y por aquí está VI que va a variar en el tiempo. Se dan cuenta, por aquí está la mitad del ciclo y por acá cumple el ciclo completo, ¿no? Aquí va a tener una amplitud VI positiva y por el lado de acá va a tener una amplitud VI negativa, ¿no? O podemos manejar el término que ya habíamos manejado para las amplitudes, que era DM. ¿Sí? Listo. Entonces esta es la señal que está ingresando a este circuito, ¿no? Es una señal alterna, es decir, que varía en el tiempo, ¿no? Entonces nosotros para poder analizar los diodos en corriente alterna, vamos a tener que dividir esta señal en dos partes. En primero, el semiciclo positivo, ¿sí? Que va a ser toda esta parte positiva, ¿sí? Cuando el voltaje toma valores positivos, y después vamos a tener que analizar el semiciclo negativo cuando el voltaje toma valores negativos, no valga la redundancia, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el análisis. Entonces, primero tengo que analizar cuando la señal está de 0 a T medios. Es decir, el semiciclo
Lo voy a escribir, la primera vez lo voy a escribir aquí. El semiciclo positivo. ¿Sí? Y voy a redibujar por acá abajo solo por, voy a tomar la molestia de dibujar solo para que se entienda, ¿no? Entonces aquí tengo mi diodo ideal, ¿verdad? Que está asociado a una resistencia. ¿Ya? Y aquí yo le pido determinar el voltaje de salida en este sentido, ¿sí? Entonces el semiciclo positivo quiere decir que yo tengo que proporcionarle en este sentido el voltaje. Más, menos, el voltaje, le voy a poner que varía en el tiempo, ¿no? O le voy a dejar así simplemente para que se entienda, ¿no? El voltaje positivo. Es decir, por aquí va a ir el positivo y por acá va a ir el negativo. Entonces, una vez que tenemos esto, hacemos el mismo procedimiento. Esta caída de tensión entrega un flujo de corriente que va a ir polarizando cada uno de los elementos del circuito, ¿sí? Por lo tanto, voy a aislar este diodo ideal que tengo ahí. ¿Cómo está polarizado? ¿En directa o en inversa? Directa. En directa, ¿verdad? Está polarizado en directa. Voy a escribir más abajo. ¿Ya? El diodo 1 está polarizado en directa. ¿Cuál era el circuito equivalente de un diodo ideal polarizado en directa? No era 0.7. Es un cortocircuito, habíamos dicho, ¿verdad? Que era un cortocircuito. Porque era el comportamiento ideal que nosotros queríamos que se comporte como tal, como un interruptor. Por lo tanto, un cortocircuito, ¿cuánto vale el voltaje? 0 voltios corriente. ¿Y qué le pasa a la corriente? No hay flujo de corriente. No fluye nada. Sí fluye, ¿cómo no? ¿Sí? Es como un cable. Es un cable, es un corto, o sea, hay flujo de corriente, ¿no? Entonces, sí hay flujo de corriente. Entonces, una vez que ya hemos determinado, redibujamos el circuito así tal cual como hemos venido analizando. Y ponemos el circuito equivalente, que para este caso nos salió un cortocircuito. ¿Sí? Y por aquí hay una resistencia, ¿verdad? Y por aquí está el voltaje de entrada. Y aquí está mi voltaje de salida. Muy bien. Entonces yo lo que necesito determinar es el voltaje de salida generado en este circuito. Entonces para ello voy a aplicar mallas. Por lo tanto me queda, siguiendo el sentido de la corriente, me queda menos el voltaje de entrada, más el voltaje del diodo 1 y más el voltaje de salida, todo esto igualado en 0. El voltaje del diodo 1 resulta que es 0 voltios, por lo tanto, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada. Entonces, voy a ir dibujando lo que estoy generando, ¿no? Por aquí abajo voy a ir dibujando el voltaje de salida que estoy obteniendo. Ya, muy bien. A ver, vamos a jalarle aquí. Me deja dibujar bonito. Vamos a avanzarnos en este mismo eje. Por aquí abajo mismo lo vamos a dibujar para ver cómo es el cambio de la señal de entrada a la señal de salida.
Ay, Dios. Hacer más acá, a ver si coge. Pero es con el mouse porque con este lápiz no me está dejando. Ya, muy bien. Voy a hacer ahí. Muy bien. Mil disculpas. Vamos. Voltaje de salida, voy a ir representando, ¿no? El voltaje de salida resulta que es igual en el semiciclo positivo, igual al voltaje de entrada, ¿sí? Entonces, como solo estamos analizando el semiciclo positivo, nos dice que es lo mismo. Por lo tanto, en el semiciclo positivo queda igualito, ¿sí? Igualito y con la misma amplitud. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora, una vez que analizamos el semiciclo positivo, ahora sí vamos por el semiciclo negativo. ¿Sí? Ahí. Para el semiciclo negativo voy a volver a redibujar. Voy a analizar de T medios a T. Es decir, el semiciclo negativo. Muy bien. Voy a redibujar. Por aquí tengo el diodo, que era el diodo ideal. ¿Sí? Por acá tengo una resistencia que yo la necesito para poder establecer un voltaje de salida referencial. Y aquí, como es el semiciclo negativo, voy a tener que invertir la polaridad, es decir, por aquí tengo positivo y por acá tengo negativo. El mismo voltaje, pero ahora negativo. Por lo tanto, esta fuente de tensión va a entregar una intensidad de corriente en este sentido, polarizando de esta forma a cada uno de los elementos del circuito, ¿sí? Y una vez que lo ha polarizado, vamos a poder establecer cómo está o el circuito equivalente del diodo 1, cómo está polarizado, en inversa o en directa. Directa. Está polarizado en inversa. Inversa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está el ánodo y está negativo, y por acá está el cátodo y está positivo. El circuito equivalente es un circuito abierto, ¿verdad? Es un circuito abierto donde puede haber ahí una caída de tensión. ¿Y qué le pasa a la corriente? En un circuito abierto, No Ahora fluye. sí ya no. la corriente se hace 0 miliamperes. 0, ¿verdad? Se hace 0 miliamperes. Entonces yo redibujando esto, lo que he obtenido es esto, un circuito abierto, una resistencia de salida, ay, perdón, una caída de tensión, un flujo de corriente semiciclo negativo. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Al voltaje en esta resistencia, ¿sí? Y esta resistencia va a ser multiplicada ¿por qué? Por la intensidad de corriente. Recordemos que las corrientes en serie son las mismas, por lo tanto esta corriente se hace 0. ¿Qué quiere decir? Que el voltaje de salida es igual a ¿cuánto? A 0 voltios. ¿Sí? Lo que quiere decir que para el semiciclo negativo la señal se hizo 0. Es decir, aquí va al 0. Y empieza a repetirse de esa forma, ¿no? Empieza a repetirse en el semiciclo negativo, siempre se va a hacer 0. ¿Sí? Y esta es la señal de salida equivalente de un rectificador de media onda. Señal equivalente o una señal de salida de un rectificador de media onda. ¿Sí?
Muy bien. ¿Qué nos falta determinar? Recuerden que el objetivo de los rectificadores es aumentar o generar una componente en directa. Por lo tanto, es importante determinar a qué es igual la componente en directa. Entonces, ¿a qué era igual la componente en directa en un rectificador de media onda? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene a la mano? Ya, vamos a verificar. La componente en directa de un rectificador de media onda es igual al valor de la amplitud entre pi. ¿Sí? ¿Y cuánto es 1 entre pi? ¿Ya? El valor es el valor de la amplitud dividido entre pi, pero también lo pueden encontrar en algunas bibliografías. Y ha dividido 1 dividido para pi me sale 0,318. ¿Sí le sale eso? Sí, ingeniero. Sí. ¿Ya? Sí. 0,318 por el valor de la amplitud. ¿Sí? Entonces esto es importante determinar. Veamos que para el caso práctico, digamos que yo establezco que tiene una amplitud de 10 voltios esta señal. ¿Sí? Yo, por ejemplo, solo para fines didácticos digo que esta tiene 10 voltios de amplitud, por lo tanto, la componente en directa que hemos logrado va a ser igual a estos 0,318 por los 10 voltios, que me da igual a ¿cuánto? A 3.18. 3,18 voltios. Entonces, más o menos, aquí en la parte final, aquí teníamos una amplitud de 10 voltios. Más o menos por aquí podemos dibujar una señal equivalente al componente, a la componente en directa de 3,18 voltios. ¿Sí? Muy bien. Esto es un rectificador de media onda. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Para qué era el valor de DC? Para encontrar. Ya, el valor de... ¿Por qué es importante encontrarlo? No, ¿por qué? ¿Por qué qué? No le entendí, se escuchó entrecortado. Digamos, ¿para qué sacamos el valor de DC? Ya, el valor de DC lo calculamos porque la definición de un rectificador es cambiar una señal que tiene una componente, un valor de componente en directa 0, ¿sí? Para agregarle cierta componente en directa. ¿Qué quiero decir con esto? Que un rectificador, recordemos que es un circuito que convierte corriente alterna a corriente directa o ayuda a ese proceso, ¿sí? Entonces, para nosotros poder saber que estamos en el camino de generar una señal directa, completita, digamos que 5 voltios de corriente directa, para saber que estamos en el camino, necesitamos ir verificando, ¿sí?, la componente en directa de esa señal, ¿sí? Entonces, si esta misma señal, o este mismo señal que tengo aquí, perdón, lo ingreso a un rectificador de onda completa, voy a tener no 3,18 voltios, sino 6,36 voltios. Entonces voy a tener más componentes. ¿Sí? Por eso debemos calcular, porque nace de la definición del rectificador. ¿Sí? O es el objetivo del rectificador, es obtener señales de corriente directa. No sé si por ahí me entendió o más lo confundí
como se parecen todas las palabras, tal vez. No, que no, gracias. Ya. Bueno. Inge, ¿le podría bajar un poquito? Ya, muy bien. Tal vez como todas las palabras suenan igual, se me pierden por ahí. Ay, Inge. A ver. Listo, Inge, gracias. Ya, muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio de rectificador de media onda. Pero esta vez vamos a ver qué pasa si invierto ese diodo. Si tiene un comportamiento similar, y esta vez lo vamos a hacer como un diodo de silicio. Asimismo, necesito una resistencia para poder establecer el voltaje de salida referencial o el que logro obtener gracias a este dispositivo. Y por aquí yo voy a representar que tengo una señal de entrada. ¿Sí? Una señal sinusoidal de la cual ya hemos dibujado, ¿verdad? Voy a poner aquí. Tengo esta señal sinusoidal, que tiene una amplitud, y le voy a poner aquí una amplitud de 8 voltios, por ejemplo. Y por el lado de acá va a tener menos 8 voltios, ¿no? Menos 8 voltios, y por aquí tiene un voltaje de salida. Diré un voltaje de entrada, ¿no? Es la representación del voltaje de entrada. Y por aquí varía en el tiempo. Ya, muy bien. Entonces nuestro objetivo siempre va a ser determinar el voltaje de salida, tanto en el valor como en la gráfica. ¿Sí? Recuerden, vamos a tener que analizar primero el semiciclo positivo y luego el semiciclo negativo. ¿Sí? Para ello voy a redibujar el circuito. Coloco un diodo de silicio. Que tengo por aquí una resistencia, un voltaje de salida referencial que necesito establecer. Y voy a establecer primero la polaridad positiva, más, menos, voltaje de entrada. ¿Sí? Por lo tanto, se va a ir polarizando los elementos más, menos voltaje en el diodo 1, más, menos voltaje en la resistencia. Y por lo tanto, ese diodo 1, ¿cómo me quedó polarizado? ¿En inversa o en directa? ¿En inversa? Correcto, tiene una polarización en inversa y el circuito equivalente es... De 0,7. Es un circuito abierto donde hay una caída de tensión, ¿verdad? Pero la corriente, ¿qué pasa? Que la corriente Es cero. 0 miliamperes. se hace cero, ¿verdad? Por lo tanto, yo aquí voy a borrar para no estar volviendo a dibujar, ¿no? Entonces aquí, en el semiciclo positivo, es decir, de 0 a T medios, el circuito se abrió. Por lo tanto, la corriente a través del diodo 1 se hizo 0. ¿Qué le pasa al voltaje de salida? ¿Cuánto es el voltaje de salida si la corriente se hizo 0? 0. 0 miliamperes. 0 voltios, ¿verdad? Correcto. Por lo tanto, ahí, ya. Por lo tanto, de 0 a T medios, es decir, de 0 a T medios, se hizo 0 la señal. Muy bien. Vamos a ver ahora el semiciclo
negativo, es decir, de T medios a T. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la señal de T medios a T? ¿Ya? Para ello voy a redibujar el circuito, donde coloco mi diodo de silicio, donde coloco mi resistencia y el voltaje de salida referencial que necesito establecer. Y por aquí voy a invertir la polaridad, es decir, por acá voy a ir con menos y por acá voy a ir con más. ¿Sí? Por lo tanto, la corriente va a venir en este sentido y va a ir polarizando cada uno de los elementos del circuito. Por lo tanto, ese diodo 1, ¿cómo quedó polarizado? ¿En inversa o en directa? ¿En directa? En directo. Correcto. ¿Circuito equivalente cuál es? ¿Abierto? Es una caída de tensión de 0,7 voltios. ¿Y qué le pasa a la corriente? Fluye. Fluye, ¿verdad? Por lo tanto, voy a reemplazar, ¿sí? Voy a borrar aquí. Y voy a reemplazar. El circuito equivalente es 0,7 voltios y hay un flujo de corriente. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, para poder encontrar el voltaje de salida, voy a tener que aplicar mallas. Por lo tanto, aquí me queda, siguiendo el sentido de la corriente, me queda menos el voltaje de entrada, más, voy a poner aquí voltaje en la resistencia, más el voltaje en la resistencia, todo esto igual a 0. ¿Qué es lo que necesito encontrar? Pues el voltaje en la resistencia. ¿Sí? Por lo tanto, aquí me queda voltaje de entrada menos voltaje del diodo 1. ¿Sí? Hemos dicho que la amplitud del voltaje de entrada es voltaje del diodo 1 vale 0,7 voltios. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia es igual a 7,3 voltios. Correcto. Muy bien. Ahora, el voltaje de la resistencia lo hemos encontrado, pero si nos damos cuenta, nuestro voltaje referencial tiene un sentido diferente. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? A menos. Quiere decir que el voltaje de salida es 0,3 voltios. ¿Sí? Por lo tanto, voy a subir esto un poquito más. Ya. Por lo tanto, aquí era 0, pero en el semiciclo negativo es menos 7,3. Por lo tanto, esto se va a ir repitiendo en el tiempo, ¿verdad? Por aquí se va a hacer 0 y por acá tiene así. ¿Sí? Muy bien. Esa es la forma o el rectificador de media onda que encontramos con este circuito, ¿sí? Y este es nuestro voltaje de salida equivalente. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos falta determinar? Nos falta determinar la componente en directa. Y la componente en directa del rectificador de media onda es igual a 0,318 por el valor de la... Perdón, y ya no son 8 voltios. ¿Cuántos son? ¿El voltaje de salida cuánto fue? 7,3. 7,3. Menos 7. Menos 7,3 por 0,3. Menos 2.32 voltios. 33 voltios. Quiere decir que la componente en directa más o menos va a estar por ahí. ¿Sí? Y esa es la componente en directa que encontrar. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que podemos tener rectificadores de media onda donde podemos rectificar el semiciclo positivo o también podemos crear circuitos para rectificar el semiciclo negativo. ¿Sí? Es decir,